Participar en un proceso de selección es parte del camino de la vida laboral. Nosotras queremos invitarte a recorrer este camino con más conciencia, de manera de dirigir tu vida laboral hacia donde deseas. Te voy a mencionar cuáles son los 4 errores más típicos que se cometen en estos procesos de selección de parte del que está postulando. Primero, no estudiar al empleador, a la organización donde se está postulando, ir así nomás sin mayor información, solamente con las ganas. Segundo, muy importante, el error es centrarse en sí mismo y no en las necesidades de la organización a la que se está postulando. Tercero es tener una actitud sumisa, propia de las personas que no confían en sí mismas, no tanto por lo menos. Y por último, no hacerse cargo de lo que a uno le sucede o no le sucede, lo que se traduce, por ejemplo, en culpar a otros de situaciones propias. Por ejemplo, criticar al ex jefe, a colegas, a la situación del país, etc. Quiero darte las claves, desde mi perspectiva, que te permiten participar de manera exitosa en un proceso de selección. Primero, infórmate respecto a la organización donde estás postulando. Muy importante. Segundo, ten claridad respecto a tu propuesta de valor profesional. Tercero, anda confiado en ti mismo, tranquilo, empoderado, soberano. Infórmate respecto al contexto donde está inserta la organización. Por último, ten alternativas para postular, que no esté todo puesto en una sola posibilidad. Respecto a informarte sobre la organización a la que estás postulando, yo te invito a que te la imagines como un cardumen. Con las personas que trabajan ahí ya están constituidos, tienen como constituido un cardumen y obviamente te conviene saber qué tipo de cardumen es decir, comillas, qué tipo de peces la constituyen, hacia dónde se dirige este cardumen, por qué vías lo hacen. Esto implica que tú conozcas sobre ti algunas características de personalidad para ver cómo te insertas en este cardumen. Y no solamente que conozcas esas características, que tengas claridad al respecto, sino que las tengas internalizadas, que las vivas y entonces que las puedas comunicar también. Es importante también que sepas qué es lo que la organización busca para el cargo del que tú estás postulando. ¿Ya? Esto es muy relevante porque obviamente eso te permite conectarte con el empleador, con las personas que te estén entrevistando en las distintas instancias del proceso de selección, tanto las entrevistas laborales, pero también a través del currículum y de la carta de presentación si es que solicitan alguna. Otro aspecto muy importante a considerar que debieras tener clarísimo es cuál es tu aporte de valor profesional. Respecto a esto, es muy importante que puedas responderte y comunicar las preguntas de qué es lo que aportas de valioso, por qué deberían elegirte a ti. Muchas personas probablemente estudiaron lo que tú estudiaste. Muchas también pueden tener un recorrido profesional como el tuyo, más o menos comparable. Entonces es muy importante que tú tengas claridad respecto a características tuyas transversales que ocupas en los distintos ámbitos de tu vida, no solo la profesional, que tengas conciencia al respecto para poder comunicarlo, ¿ya? Esto también pasa por tener claridad respecto a algunos temas que son profundos, como por ejemplo, ¿qué quieres lograr tú con tu trabajo? No solo pensando en tu beneficio personal, sino que cuál es tu aporte a la sociedad, por pequeño que éste sea. Entonces eso implica posicionarse en otro paradigma, no solo en el que mira hacia ti, sino que cómo aporto yo con mi vida, con mi tiempo, al lugar donde estoy viviendo, en la sociedad, en este momento de la sociedad. Otro aspecto fundamental es ir confiando en ti
al proceso de selección. Esto es fundamental y se nota en todo, desde que entras a la sala, o si es virtual también se nota en tu gestualidad, en lo que dices, en el tono de voz. Es muy importante porque esto tiene un impacto en tu proyección en la organización. Por supuesto, privilegian a personas que se quieren más a sí mismas, porque si vas a trabajar en equipo, como es normalmente la situación hoy, esto tiene un impacto en tu relación con los colaboradores del equipo. Si tú no te valoras lo suficiente, es poco probable que los otros lo hagan. Y por supuesto las organizaciones privilegian a personas que potencian, que influyen con el equipo. Es relevante que trabajes este aspecto en ti mismo, la autoestima. Si notas que la tienes debilitada, abórdalo. Hay muchas maneras de hacerlo hoy. Están en redes sociales en todas partes. Otro factor relevante a tener en cuenta para que te vaya bien en un proceso de selección o lo mejor posible es tener claridad respecto al contexto donde está inserto la organización, es decir, ampliar la mirada más allá del cupo al que estás postulando. ¿Cuáles son los problemas que tiene la organización hoy? ¿Cómo está el mercado donde está inserta esta organización? ¿Cuáles son las tendencias a mediano y largo plazo en ese mercado? Por último, no tengas este proceso de selección como la única posibilidad en tu vida laboral. Yo te invito a tener varias alternativas para disminuir la ansiedad, para mostrarte más soberano en el proceso de selección, que no se te vaya la vida en este proceso de selección, porque esto impacta en que estés más ansioso. Lo notan los entrevistadores y eso te resta posibilidades de salir airoso, exitoso en el proceso de selección. Disminuye el riesgo teniendo más alternativas. Ponte creativo, creativa, pensando en cuáles son los distintos caminos que te llevan a construir la vida laboral que deseas. Porque no hay un solo camino, hay varios, hay muchos. Depende de tu creatividad, de las posibilidades que tú pienses para tu propia vida. Quiero contarte el caso de dos personas que han aplicado estas claves y les ha ido muy bien en sus trabajos. O sea, de hecho consiguieron trabajo por esto. Uno es el caso de María Angélica, una ingeniero mecánico venezolana que postuló a una empresa muy grande transnacional. Lo hizo desde acá, desde Chile, y llegó a la entrevista gerencial. Estaba el gerente del área, la jefa potencial, más la psicóloga de recursos humanos. Al par de minutos de estar haciéndole preguntas, se miraron entre ellos, por lo que me relató ella, y comentaron: por fin una persona que se preparó para este proceso. Para que notes la importancia de la preparación. En el caso de Paula, una ingeniero comercial recién recibida, se preparó para comenzar con los procesos de selección, fue a varios, uno de ellos a una empresa nacional muy grande. Fue una entrevista grupal donde también estaba el gerente, la psicóloga de recursos humanos y la jefa del área. El gerente le preguntó a cada uno de los 12 participantes de la entrevista, le fue preguntando uno por uno por qué quería entrar a la organización. 11 de ellos respondieron que por el prestigio de la organización, que como comprenderás, eso no le suma nada o casi nada a la organización. Esas personas están pensando en sí mismas. ¿Qué contestó Paula? Ella respondió con una contundente y elaborada propuesta de valor profesional. Saliendo de la entrevista y saltándose todo protocolo, a los 15 minutos el gerente llamó por teléfono a Paula para contratarla. Ese es el impacto que tiene tu presentación cuando te preparas para un proceso de selección. Ese es el impacto que puede tener. Quiero reforzar esta idea.
insistir es que es importante que te prepares para el proceso de selección, sus distintas partes. Esto no lo puedes dejar a la suerte, al azar, a cómo amanezcas ese día. Si de veras te importa obtener el cargo, tienes que prepararte. En los últimos años, en las universidades e institutos de formación técnica preparan en estas áreas. En casi todos, pero a veces no con la profundidad requerida y tampoco con la amplitud. Eso respecto a las generaciones más nuevas. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen más de 35 años? Ellos no recibieron esa formación probablemente en sus casas de estudio. Y muchas veces pasa entonces que van aprendiendo a través del dolor de no quedar seleccionado una y otra vez, en procesos donde ni siquiera te informan el por qué no quedaste seleccionado. Que este no sea tu caso, porque el pasar por esas vivencias repetidamente, además de doler, desmoraliza y eso te va debilitando para los futuros procesos de selección. Por todo esto te propongo contactarnos para prepararte para tu próximo proceso de selección. Somos especialistas en esta área hace más de 20 años, procurando continuamente mejorar el servicio de tal modo que este sea lo más práctico posible. Este trabajo lo hacemos de manera personalizada, confidencial y comprometida. Nos importa tener una relación cercana con nuestros clientes en este proceso, buscando siempre la excelencia. Le facilitamos la preparación para procesos de selección a personas que postulen a distintos cargos en cualquier área de la economía. Y también tenemos áreas de especialización, como son postulación a especialidades médicas, a la academia judicial, a la academia diplomática, salud en general, minería, fiscalía. Existe la posibilidad de que no quede seleccionado. Siempre hay factores que no están bajo nuestro control ni de nuestros clientes tampoco. En ese caso, nos volvemos a reunir contigo en una sesión de reflexión para obtener aprendizaje de la experiencia de tal modo de mejorar tu participación en el próximo proceso en que estés presente. También recibirás el apoyo de una asesora laboral que te facilitará el diferenciarte de manera genuina y robusta en el proceso de selección, tanto en las entrevistas como en tu currículum, en tu perfil de LinkedIn y en la carta de presentación si es que te la solicitan. Te invito a leer los testimonios en nuestra página web trazandorutas.cl para que te forme una idea desde el lado de los clientes de cómo les ha ido al prepararse con nosotras. El proceso de selección es obviamente una oportunidad fundamental para acceder al trabajo que desea, ya que a través de este proceso el empleador o la empleadora te conocen. En ella causas una impresión sistémica, global, holística, y esto es importante que lo tengas claro, dado que justamente eso evalúan. Quién eres como profesional por una parte, pero también como ser humano, constituyendo esto, claro está, un todo. Yo te recomiendo prepararte para esto. Muchas de las preguntas que te pueden hacer requieren de una elaboración previa, dado que implica, por ejemplo, recordar tu historia laboral, tener claridad respecto a quién tú eres y no solo eso, sino que saber comunicarlo. Y cuando no lo preparas, es más probable que pierdas el trabajo, la oportunidad de acceder a ese trabajo. De verdad que pensamos que el trabajo puede transformarse en uno de los amores más importantes de nuestra vida y nosotras queremos ayudarte a lograr eso. Te invito a invertir en tu desarrollo profesional. Tu desarrollo como ser humano, lo que aborda también lo profesional, se ve reflejado en el entorno. Por eso los que se encargan de estudiar el bienestar humano dicen, como es adentro, es afuera. Contáctanos, ya sea llenando el formulario en nuestra página web trazandorutas.cl o mandándonos un mensaje a nuestro WhatsApp o llamándonos por teléfono.